Bueno, ¿qué tal? Todavía me cuesta un poco entrar en estos videos nuevos porque si bien no tenía guión en los videos anteriores, siempre decía algo así como el día de hoy vamos a estar escuchando a fulanito, fulanita y ustedes me cuentan qué tal o yo les cuento qué tal, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo similar. Entonces, estos videos nuevos que son más de tú a tú, charlando nosotros y ustedes, agarré el micrófono porque alguien en los comentarios me dijo comprate un micrófono, mirá el micrófono que tengo, es una fantasía, el problema es que estaba usando el micrófono de la cámara y no el micrófono, este micrófono. Ahora estoy usando este micrófono, entiendo que el audio se va a escuchar 20 millones de veces mejor, así que gracias, no me acuerdo tu nombre, por haberme recomendado usar un mejor micrófono. Vengo hoy a un día de irme de viaje para cubrir el Benidorm Fest. Sí, yo sé que estos videos se vuelven atemporales, así que si lo están viendo en octubre del 2025, bueno, estamos en enero. Estoy a un día de irme a cubrir el Benidorm Fest. No, se me fue. Esperen. No te vayas. Ahí está. Café frío porque hace un calor, chicos, un calor. Bueno, a un día de irme a cubrir el Benidorm Fest, surgió toda esta situación, me surgió la necesidad de hacer este video y lo hago para poder debatir con ustedes en la siguiente temática que ya la habrán visto en el título del video, que es si la música y la política pueden mezclarse, están mezcladas, tienen algo que ver, no tienen nada que ver. Yo les voy a dar mi opinión, pero antes de darles mi opinión les voy a contextualizar el por qué estoy haciendo esto. Resulta que hace un par de días asumió a la presidencia su segundo mandato el señor Donald Trump en los Estados Unidos y con él vinieron, y sobre todo con esa ceremonia de asunción, vinieron un montón de situaciones que, bueno, nos hacen plantearnos algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que asumió, y por supuesto la gente que lo votó supongo que sabía esto, pero asumió con unas medidas que no son nada favorables para, por ejemplo, inmigrantes, particularmente inmigrantes que no tengan su documentación al día, ¿sí? Bueno, esto lo pueden encontrar en algún canal de política. Yo me dedico a hacer música, pero sí que me gusta como comentarles algunas cositas. Y algunas otras cosas más, como que a partir de su gobierno el género va a ser solo hombre y mujer, mezclando género con sexo biológico. Bueno, son discusiones que también sería otro video, sería para otro video realmente. Pero bueno, con esta asunción vinieron mucho debate acerca de si está bien, si está mal, no sé qué, pero la música nos hizo esperar y unos de los que se hicieron escuchar fueron la banda Green Day, banda estadounidense, que estaba haciendo justamente un concierto en Johannesburgo, África, el día de la asunción de Donald Trump y le cambiaron un pedazo de la letra de American Idiot para que dijera lo siguiente. ¿Y por qué sumamos a Elon Musk en todo esto? ¿Por qué dicen no vamos a ser parte de la agenda de Elon? Porque resulta que Elon Musk, personaje principal de esta trama, compró, para los que no lo saben, viven en un tupper realmente, porque si no saben esto, compró Twitter, antes llamado Twitter, a día de hoy llamado X, en el cual se dice, se comenta, se sospecha que él trabaja un poco lo que viene siendo la información de esta plataforma para beneficiar a sus amigos políticos, en este caso Donald Trump, quien por claras razones es su amigo político, porque le acaba de dar un puesto en el gobierno de los Estados Unidos que de otra manera le hubiera sido muy difícil de conseguir al señor Elon Musk. Y Elon Musk se vuelve el protagonista indiscutido de esta ceremonia de asunción de Donald Trump porque decidió hacer algo muy particular que nadie se esperaba, que es esto. Y que cuando lo vimos nos quedamos todos como, Elon, te mamaste. ¿Qué te está pasando? Elon, respirá, relájate, reflexiona. Porque si bien las personas que lo siguen quisieron justificar esto como un saludo romano, chicos, que no existe tal cosa como el saludo romano. Es un mito, no hay ninguna referencia histórica que pruebe que realmente existió tal cosa como el saludo romano, que se termina pareciendo demasiado a este saludito que hacía el señor de bigotes en Alemania hace medio siglo atrás, un poco más, de hecho, bastante más, como 70 años atrás, y que también hacía su amigo del alma, el señor italiano, que era bastante lo que viene siendo, no quiero usar las palabras porque YouTube, a mí me encantaría decir todo, me encantaría decir, yo no tengo ningún prurito, a mí me gustaría decir todas las palabras, pero hay algunas palabras que ponen sensible a YouTube y yo no quiero poner sensible a YouTube porque después no cobro, básicamente, simplemente por eso, pero ya sabemos todos más o menos de quién estamos hablando.
son saludos que están muy relacionados con un movimiento bastante perjudicial para la humanidad en mitad del siglo pasado, que se llevó muchas vidas, no, una locura de vidas. Entonces, bueno, es bastante cuestionado. Hizo este gesto y ahí empezó la locura total en TikTok, empezaron también a utilizar canciones y ahí fue cuando yo me empecé a preguntar, porque la gente mostraba su descontento a través de la música. Canciones que escuché fueron, la que más me quedó, de hecho es They Don't Really Care About Us, temazo de Michael Jackson. Que él grabó en Brasil, si no me equivoco, y que habla un poco de la brutalidad policial y del maltrato político hacia las minorías. Michael fue uno de los grandes abanderados de hacer canciones refiriéndose a temas sociales y políticos. They Don't Really Care About Us es uno, The Earth Song es otro, y tiene unos cuantos temas más que hablan sobre el tema. Y en esa época, sobre todo en esa época, 80s, 90s, etc., no se consideraba, o siento yo que no se consideraba, algo como, o no se lo tenía tan progresista como ahora, que haces una opinión política y sos un progresista y bueno, te quieren funar en Twitter, básicamente. No se consideraba tanto así. Y siento yo que, si bien había críticas, los artistas tenían como más libertad de expresar sus opiniones políticas. Porque al final del día, ¿qué es la música? La música es la expresión de cierto grupo de gente que decide hacerlo desde ese recurso particularmente. Hay gente que lo hace con el cine, gente que lo hace con el teatro y hay gente que lo hace con la música. Es la expresión de la sociedad, es la expresión de la comunidad en la que uno vive. Por lo general, en las canciones, y por eso uno se siente identificado finalmente, se habla sobre cosas que uno vive el día a día, en soledad y en comunidad. Entonces, al final del día, aunque sí que voy a dar ahora varios ejemplos, yo sí creo que la música está íntimamente ligada a la política. El problema es que la gente, en general, los medios también trabajan un poquito para eso, confunde la política con lo partidario, ¿sí? Que son dos cosas completamente distintas. Política es casi todas las decisiones que tomamos en el día a día, porque política involucra el vivir en comunidad y moverse acorde a esa convivencia en comunidad, ya sea en tu barrio, en tu ciudad, en tu país o en el mundo, básicamente. O por lo menos esa es mi concepción y creo que la de muchos también. Ahora, el partidismo, ¿sí?, ya tiene que ver más con qué tipo de ideología política maneja cada persona. Que, bueno, son dos cosas distintas. Aprendamos así como a Donald Trump tiene que aprender que deje de haber géneros, que para él géneros es hombre o mujer y está confundiendo géneros, que es una percepción social sobre qué me considero yo en la vida a nivel femenino, masculino, no binario, etc. Y sexo biológico, que sí que es femenino y masculino. Bueno, de esa misma manera hay que aprender que política es una cosa y partidismo es otra completamente diferente. Ahora, volviendo a esto. La política y la música siento que han estado ligadas desde el comienzo de la historia, pasando por las civilizaciones antiguas que, por ejemplo, utilizaban la música en el momento de entrar en combate para intimidar al enemigo, para mostrar poder, para marcar justamente poder, porque política y poder también vienen bastante de la mano. Entonces, civilizaciones antiguas como griegos, romanos, etc., marcaban su poder desde su entrada al combate con cierta música, con cierta marcha, con cierta etcétera, ¿sí? Vamos un poquito más adelante en el tiempo y la música también ha sido, por ser una expresión de una comunidad, cuando no se quiere desde un gobierno que una comunidad se exprese, también ha sido fuente de censura. Como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, en donde se prohibieron, por ejemplo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, se prohibieron ciertos tipos de música, como por ejemplo el jazz, que solía ser una música que era bastante creativa, que permitía aparte bastante una situación de comunidad. La situación de comunidad en ese momento no convenía, por razones que pueden investigar en canales políticos, pero que tienen que ver con que si un grupo de gente se une, puede llegar a estar en desacuerdo con lo que está sucediendo como en el poder y eso puede desestabilizar al poder. Bueno,
Por eso se prohibía la música o cierto tipo de música en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y en otros países también. Y por ejemplo, para darles como canciones específicas que se han convertido en íconos de un cierto descontento político que al final se terminaron convirtiendo en himnos de rebelión, la Marsellesa es uno de ellos, por ejemplo, el himno de Francia. Que era un himno de la Revolución Francesa que luego se terminó convirtiendo en el himno del país. Pero también tenemos canciones populares, como es el caso de Bella Ciao, que es una canción antifascista que se creó en la época de nuestro amigo Mussolini y que justamente también se terminó convirtiendo como en un himno de la revolución antifascista. Bella ciao, 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 e se muoio da partigiano. Pero vamos un poquito más cerca en el tiempo y nos acercamos más a la década de los 70, 80, en donde surgieron un montón de dictaduras militares en Latinoamérica y ahí empezaron a surgir también artistas, y no me voy a olvidar de la época de la Guerra Civil y luego la época de Franco en España, que también tiene sus artistas que utilizaron la música a modo de protesta, como es el caso, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel y Ana Belén. Por ejemplo, con La Muralla, Joan Manuel Serrat tiene muchísimas canciones de protesta. De hecho, en una época se consideraba un trovador, y el trovador es aquel que con su música expone el descontento o las quejas o las problemáticas de un pueblo. Y también hablando de esta misma situación, si bien hay canciones específicas como Ay Carmela, Carmela, ay Carmela. Tenemos a un Ismael Serrano, mucho más contemporáneo, que hace un tema que a mí me parece hermosísimo, que es Papá, cuéntame otra vez. Dame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Que es su tema icónico. A mí me encanta, qué canción tan hermosa, la verdad. Hidratación, cafecito. Volviendo a Latinoamérica, en la década de los 70 y 80, un poquito más atrás, de hecho, entre los 60 y 70, ¿sí?, que se terminó extendiendo hasta principios de los 80, tenemos a la Nova Trova en Chile, por ejemplo, a Violeta Parra en la parte folclórica, la Nova Trova con Víctor Jara, quien fue ejecutado por la dictadura militar chilena. Y napalm, la luna es una explosión. Para que se den un ejemplo, que también después tenemos a Silvio Rodríguez en Cuba, tenemos a Mercedes Sosa, o por la parte rockera tenemos a los Serú Girán o a Pedro y Pablo en Argentina, que se encargaban justamente, aunque había una censura en lo musical, se encargaban de hacer canciones con metáforas que se refirieran a lo que se estaba viviendo en el clima político desde un lugar de protesta, pero con la sutileza suficiente como para no ser encarcelados. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Aunque varios de ellos, el caso de Mercedes Sosa específicamente, tuvo que exiliarse fuera del país para justamente no ser encarcelada y luego desaparecida, una práctica lamentablemente muy común en la época de la dictadura militar argentina, que solía suceder con artistas y cualquier disidente en ese momento. Luego tenemos también, ya moviéndonos más para el lado mucho más contemporáneo, ya hablando de la década de los 90, el hip hop, que es un movimiento en el que se genera el rap, que es como la expresión musical de dicho movimiento, tiene una connotación en cuanto a lo político bastante fuerte, sobre todo en lo que es Estados Unidos. Pero vamos a irnos también a Latinoamérica y vamos a hablar de uno de los referentes, el número 1 en lo que es el rap conciencia, lo que así se denomina a el rap que habla sobre las problemáticas políticas de una comunidad y de un país, que es nada más y nada menos que Canserbero, venezolano. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees, no puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees.
un rapero que su bandera era el rap conciencia, básicamente, y que presuntamente, porque esto todavía no está confirmado del todo, pero su bandera, que es el rap conciencia, fue quien terminó haciendo que perdiera la vida también, porque los grandes poderes no les gusta a los artistas con popularidad que le dicen al pueblo lo que el pueblo está pasando. Bueno, ya lo sabemos eso. Más adelante en el tiempo, ¿sí? Tenemos a, por ejemplo, un Kendrick Lamar que hizo muchas canciones y él hace rap, es súper popular para la gente que no lo conoce en Estados Unidos y sobre todo en la época del Black Lives Matter, que no sé si se acuerdan, que fue como toda esta época de 2019, 2020, cuando pasó todo el episodio con George Floyd. Si quieren, búsquenlo bien, porque hay cosas que no puedo describir lamentablemente porque tendría problemas con YouTube y me bajarían este video. Pero en esa época particularmente hubo varias canciones que salieron a la luz y que estaban muy muy relacionadas con este movimiento que en el que el movimiento afroamericano en Estados Unidos era sumamente discriminado, sumamente marginalizado y criminalizado también. Pero Kendrick Lamar creo que es uno de los grandes referentes de esto. Y en Latinoamérica particularmente tenemos a Residente, que ha hecho canciones increíbles como Latinoamérica específicamente. Pero también como This Is Not America, que ha tenido su análisis en este canal, que habla justamente de esta idea que tiene Estados Unidos, que se autoproclama América, el continente entero básicamente, y que se olvida de que América también está Canadá y también estamos todos nosotros para abajo. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Es una canción bastante interesante y creo que Residente ya se ha pronunciado varias veces también políticamente, de hecho por la problemática que hay en Puerto Rico, que tiene no se termina de independizar de Estados Unidos y hay personas en las que están muy de acuerdo en ser parte de los Estados Unidos, pero hay personas en las que quieren conservar la identidad propia del país, Puerto Rico, y no quieren perderla. Y ahí nos vamos a sumar a el último gran referente de esto, que sacó un disco entero hablando de esto y justo se choca perfecto con la situación actual de la asunción de Trump queriendo llamar al canal de Panamá Canal de América, al Golfo de México Golfo de América, quiere comprar Groenlandia, quiere quedarse con Canadá. Y si él pudiera se quedaría con todo el continente, básicamente. Tenemos el nuevo disco de Bad Bunny que hace unas denuncias bastante importantes en varias de sus canciones sobre la gentrificación y la colonialización o el intento de colonialización por parte de Estados Unidos a Puerto Rico. Que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Y si están muy dudosos de escucharlo, vayan a ver mi análisis, que no sé por qué lado va a estar, por acá, del disco, que créanme que vale la pena. Entonces, yo creo que la política y la música están íntimamente relacionadas. La política, porque está en todos lados, porque todos, aún aquellos que dicen que son apolíticos, eso también es un acto político. El ignorar la política también es un acto político, créanme. Los que se interesan por la política y los que no, todos vivimos como en lo mismo, porque a todos nos afecta de alguna manera lo que suceda políticamente en nuestro país. Y la música que sirve de canal de expresión para la masa, para el pueblo. Sí, hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Masa, pero no la masa de la masa, aunque tiene su juego de palabras. Un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada para escena. Se llama La Masa con Z, pero que es una canción preciosa que también analicé en el canal, cantada por Mercedes Sosa y Shakira, en donde también habla, Silvio Rodríguez es el rey de hacer este tipo de canciones, pero que habla de las problemáticas del pueblo, sobre todo Cuba, que ha sido un pueblo golpeadísimo. Y ya les digo, no tiene que ver con estar políticamente del lado derecho o el lado izquierdo del camino, sino con que cuando la política se convierte en subyugante del pueblo, ya sea por derecha o por izquierda, los artistas suelen salir a hablar al respecto. Me olvidé de otro gran rapero que está, en este caso, es cubano, que es Aldeanos, si no me equivoco, espero no estarlo diciendo mal, la verdad, que también ha hecho bastante crítica social en cuanto a lo político.
Y también las redes sociales han hecho que un montón de gente de TikTok, gente de Twitter, adopte canciones que quizás no eran políticas y las convierta en político. Pero ¿qué pasa? Esto es un arma de doble filo, porque así como las redes sociales adoptan canciones y las convierten en algo político, tenemos a los políticos que entendieron que hoy en día internet es medio que todo y todo se mueve por las redes sociales, y decidieron también adoptar como medio las redes sociales para comunicar sus cosas y también adoptar canciones sin pedirle permiso a los artistas, a los cantantes originales de esas canciones. Voy a poner 2 casos específicos porque creo que aparte hay un paralelismo bastante interesante en este momento entre Argentina, mi país de residencia, mi país de origen, y los Estados Unidos. Y en este caso tenemos a Donald Trump, por ejemplo, apropiándose de The Eye of the Tiger, canción mítica de la película Rocky. Y también tenemos a Javier Milei apoderándose de la canción Panic Show de La Renga, quien salieron a aclarar varias veces que nunca le dieron permiso para utilizar esa canción, y él la ha usado como eslogan de campaña y luego la ha usado en muchísimos actos partidarios. Y esto también es interesante porque estas canciones, ambas canciones, en el caso de La Renga habla de una cosa completamente distinta a The Eye of the Tiger, pero por ejemplo en el caso de The Eye of the Tiger habla de superación, habla de tiene un significado completamente diferente al que adquiere cuando el político, en este caso Donald Trump, decide utilizarla para sí mismo. Lo mismo pasa con Panic Show, ¿sí? Con esta, que es un poco chistoso con Panic Show, porque Panic Show justamente habla de esto del león que quiere agradarle a la gente, pero sigue siendo un león y la gente le tiene miedo. En el caso de Javier Milei, él decidió como resignificarla de una manera muy particular esta canción y poner al león como alguien a venerar. No sé si se entiende, es muy raro esto, es bastante interesante, no lo había pensado hasta este momento que lo estamos charlando, pero poner al león como alguien a venerar. Pero la canción de La Renga habla de algo completamente distinto en Panic Show, pero lo opuesto de hecho. El león es alguien a quien temer, que no entiende por qué es temido, y el resto de la gente entiende que es un león y que por más amigable que pueda parecer, en cualquier momento se da vuelta y te come. Bueno, es bastante interesante la resignificación que termina teniendo una canción según quién adopte esa canción. Pero no solamente eso, los políticos han decidido también, ya que se conectaron a estas redes sociales y se volvieron más cercanos, de una manera no muy amigable realmente, pero justo tienen este paralelismo también, Donald Trump y Javier Milei, que es que decidieron ensarzarse, decidieron enojarse, vamos a decir, ellos y sus coetáneos, y sus fanáticos, y sus seguidores, con 2 cantantes, una estadounidense y la otra argentina, que decidieron dar una opinión política en las redes sociales. Y estamos hablando de Taylor Swift, en el caso de Estados Unidos, que empezó a levantar la voz por los derechos LGBT, el voto femenino, etc. Y tuvo ahí varios encontronazos en Twitter, antes Twitter, ahora X, con Trump. Y terminaron como, bueno, amigas y rivales. Lo mismo pasa acá en Argentina con Javier Milei y Lali Espósito, quien hizo un comentario en Twitter hace un año atrás de 4 palabras, y esas 4 palabras le valieron el acoso absoluto por parte de muchos de los seguidores de Milei y de Milei mismo también, porque eso también tiene, cuando uno es presidente de la nación, tiene un poder y un peso mucho mayor que si uno es un usuario random de Twitter y decide enojarse conmigo. No sé, si el presidente de la nación viene a enojarse conmigo, el peso del acoso va a ser muchísimo más fuerte que si viene Juan 14 a enojarse conmigo, o con Lali, o con Taylor Swift. ¿Se entiende? Entonces yo creo que la música y la opinión de los artistas también, vamos a ponerlo como un apartado aparte, pero que también funciona, tiene mucho que ver con la política. Creo que está como muy enredada una cosa con la otra. Ahora, me gustaría, después de toda esta reflexión y de mostrarles un poquito como todo el panorama, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la música está ligada a la política? Y si es así, ¿qué opinan al respecto? ¿Lo habían pensado? ¿Nunca se les había ocurrido? Y ahora que se los hago, se los muestro acá, se los pongo sobre la mesa, ¿lo piensan? ¿Y qué reflexión les trae? ¿Les parece que es algo bueno? ¿Les parece que es algo malo?
les parece que no es ni bueno ni malo y es parte del sistema en el que nos movemos actualmente. Quería hacer esta reflexión. Yo no quiero, aparte con estas reflexiones, como llevar el punto hacia ninguno de los dos lados. Yo tengo una opinión personal, pero una de las cosas que me gusta de este canal, que me gusta de mi comunidad, es que nadie intenta imponerle nada a nadie. Yo les cuento lo que pienso respecto a esto. A mí me parece fundamental la música, sobre todo en momentos políticos en donde la política intenta ejercer presión de alguna manera u otra sobre el pueblo y termina ejerciendo una presión de más que hace que el pueblo sufra. Por lo general, para mí la política es fundamental, claro, por supuesto. Pero la música es fundamental para el desahogo del pueblo y también para la exposición de lo que le aqueja, de lo que le preocupa, de lo que le molesta. Me parece que es una de las expresiones más sanas que hay. Me parece que es uno de los medios de expresión más sanos que hay. No hace daño realmente a nadie y sí que le permite a un montón de personas generar un tipo de identificación, generar un sentido de permanencia y de pertenencia con las canciones, con la manera de protestar, que a veces puede volverse muy violenta, sobre todo en tiempos tan violentos como el que estamos viviendo actualmente, porque esa es una realidad. Estamos viviendo en unos tiempos muy violentos. Y la música permite un desahogo de toda la tensión de una manera un poquito más amable que haciendo otras cosas que no están bien. Cuéntenme ustedes qué opinan, me interesa, quiero saber. Cuéntenme si se escuchó mejor esta vez el video, que me interesa mucho acá, que mi amigo comentarista me dijo que se escuchaba medio mal. Bueno, espero sus opiniones, sus comentarios y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.